¿Qué tal? Para el curso de álgebra, especialmente para la Facultad de Ingeniería, pues para la primera unidad, que es todo lo que tiene que ver con trigonometría, pues nada más les quiero compartir las bases que se necesitan, ¿no? Entonces, necesitamos conocer algunas identidades trigonométricas. Hay muchas, estas solo son unas cuantas, que son como las más populares o las que más se llegarán a ocupar. ¿No? Estas dos se llaman identidades trigonométricas de cociente, ya que justamente son divisiones de las dos principales funciones o razones trigonométricas, que son el seno y el coseno. Si dividimos seno entre coseno nos da tangente, y si lo hacemos al revés, esto se llama el recíproco, este, nos da la cotangente, ¿no? De hecho, eso nos lleva a esta segunda parte o este segundo grupo de identidades trigonométricas, las recíprocas. Lo interesante de estas identidades es que nosotros las podemos manipular a nuestra conveniencia. ¿A qué me refiero? Aunque yo las vea así en un formulario, yo podría, no sé, mover el seno, como está multiplicando, yo lo puedo pasar dividiendo de este lado, y entonces yo puedo reemplazar una cosecante por este cociente, uno entre seno, o viceversa. Yo puedo agarrar la cosecante y como está multiplicando, pasarla dividiendo de este lado, entonces yo podría reemplazar el seno por este cociente o viceversa. Puedo reemplazar este cociente por seno, ¿no? Y así lo puedo hacer con las demás recíprocas, ¿no? El coseno tiene su recíproco con la secante y la tangente tiene su recíproco con la cotangente. Las pitagóricas, que tienen justamente esa estructura como de cuadrados, ¿no? O sea, yo le puedo poner aquí a los unos un cuadrado y esto se parece bastante al teorema de Pitágoras, que justamente es la relación de tres cuadrados. De ahí su nombre. Esta es la principal de las pitagóricas. De hecho, a partir de esta, nosotros podríamos obtener las dos de acá, pero eso lo dejaremos para otra sesión. Ahorita nada más es como un poco más de aprendérnoslas, ¿no? Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo o del mismo argumento nos da uno. Tangente cuadrada de un ángulo más uno nos da la secante cuadrada de ese mismo ángulo. Y uno más cotangente cuadrada de un ángulo nos da la cosecante cuadrada de ese ángulo. Pero igual estas yo las puedo manipular a como yo necesite o me convenga. Por ejemplo, este seno cuadrado yo lo puedo pasar restando de este lado, si así lo necesito en algún ejercicio. Entonces yo puedo reemplazar coseno cuadrado por esta resta, o al revés, esta resta reemplazarla por coseno cuadrado. Lo bonito de estas identidades es que sirven al derecho y al revés. O sea, yo puedo reemplazar esto por uno, o al revés, puedo reemplazar un uno por esta suma, por ejemplo. Lo mismo con estas de acá. Identidades del ángulo doble, ¿no? Se llaman así por esta razón. Aquí aparece el doble de algún ángulo que me esté interesando. Estas son igual un poquito más de memorizar. Aquí no hay mucho que comentar. Cuando tengo un desfase en el argumento o en el ángulo, ¿no? Estas están interesantes. No se usan mucho ahorita en álgebra, pero las van a usar mucho más en otras materias como cálculo integral, vectorial, etcétera, ¿no? Pero no está de más compartirlas de una vez. Si yo a la función seno o a la razón trigonométrica seno, si tengo un ángulo y a ese ángulo le sumo o le resto pi radianes, que en su equivalencia en grados sería 180, entonces equivaldrá al seno de este mismo ángulo como si no tuviera ese desfase, pero con una negación. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si yo tengo seno de 30 grados, pero quiero mover ese ángulo hacia adelante 180 grados, por ejemplo, eso valdría lo mismo que menos seno de 30. ¿No? Entonces, aunque esto de en el fondo 210 grados, yo me puedo ir simplemente al seno de 30, a un ángulo pues, más chiquito, y negarlo, ¿no? Esta identidad me permite hacer eso. Esto me sirve en ejercicios más avanzados, pues para simplificar. La verdad se ve más bonito este argumento, aunque esté negada la función, que este argumento de aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, muestro con una calculadora, pues la veracidad de esta identidad, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo aquí justamente
Bueno, dejen que prenda. Ahorita la tengo en grados, entonces lo haré justamente en esa unidad. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía, ¿no? 30 más 180 nos da menos un medio. Fíjense bien, este lado de aquí, cuando teta vale 30 con el desfase de 180 nos acaba de arrojar menos un medio. Recuerden este valor. Ahora, si yo pongo, fíjense bien, seno de 30, o sea, el ángulo, pero sin el desfase, esto tendría que quedarme ahorita un medio. Y aparte, pues esta negación hará que la igualdad se cumpla, porque recuerden que de este lado teníamos menos un medio, ¿no? O sea, cuando ahorita esto era 30 más 180, nos daba menos un medio. Entonces, si yo no pongo este menos, no se cumpliría la igualdad, porque quedaría menos un medio igual a un medio. Fíjense bien, si yo le pongo ahorita igual, justamente, ¿no? O sea, esta expresión, cuando teta vale 30 y pues pi en grados es 180, nos quedó menos un medio. Y de este lado, si yo dejo a teta sin ese desfase, vimos que da un medio, ¿no? Pero entonces falta este signo negativo justamente para que la igualdad se cumpla. Entonces, por eso la negación de aquí, para que la igualdad se mantenga. No, de una manera similar, ustedes lo pueden hacer con su calculadora, pueden comprobar estas identidades de acá. ¿Qué significa que aquí tenga más menos y aquí menos más? ¿Fue un error de mi parte? No. Justamente esto está interesante esta identidad. Pongan la prueba en su calculadora, ¿no? Si ustedes denle un valor arbitrario al ángulo, ¿no? Recuerden que pi medios es lo mismo que 90 grados, ¿no? Entonces, o si quieren trabajarle en radianes, aunque yo siento que es más cómodo en grados, pongan en su calculadora, no sé, por ejemplo, coseno de 20, o sea que ahorita teta valga 20, más 90, y denle enter y anoten ese número en su cuaderno, ¿no? Y del otro lado pongan menos, o sea, cuando es aquí suma, más, de este lado pongan menos seno del mismo ángulo teta que pusieron acá, que fue 20, pero sin el desfase de 90, y van a ver que les va a quedar exactamente lo mismo, ¿no? Comprobando esta identidad. Entonces quiere decir que si en el coseno yo tengo un desfase de más 90 grados, vale lo mismo que un seno negado, pero si yo tengo un desfase de menos 90 grados, valdrá lo mismo que un más seno, un seno positivo. Eso significa que aquí el menos más está volteado, ¿no? Por ejemplo, en la de arriba, cuando tengo un desfase de más 90, me da un coseno positivo. Bueno, me da un resultado equivalente a un coseno positivo. Y cuando tengo un desfase de menos 90, me da lo mismo que un coseno negado, ¿no? O sea, aquí sí están alineados el más menos con el más menos, y aquí como están al revés, pues justamente se invierte. Cuando yo tengo un desfase positivo, tendría una respuesta negativa, y cuando tengo un desfase negativo, tendría una respuesta positiva, ¿vale? Compruébenlo con su calculador. Y dos identidades extras o auxiliares que me gusta también poner aquí es esta con esta, ¿no? El seno de un ángulo negativo es lo mismo que el seno de ese ángulo positivo, pero negando el resultado. También compruébenlo con su calculadora. Por ejemplo, pongan, no sé, seno de menos 45, y eso les garantizo que les va a quedar menos raíz de 2 entre 2. Y ahora, ya, borren y ahora pongan menos seno de 45, o sea, ya el 45 positivo, pero negada la función. Y también les va a arrojar menos raíz de 2 entre 2, comprobando que la igualdad se cumple. Y con el coseno pasa algo más interesante. El coseno de un ángulo negativo vale lo mismo que si el ángulo estuviera en positivo. Ahí no hay necesidad de negar nada para que se cumpla la igualdad. Pónganlo a prueba. Pónganle, no sé, coseno de menos 60, ¿sí? Chéquenlo y les va a dar un medio positivo. Y ahora borren y pongan ahora en su calculadora coseno de 60 positivo y también les va a quedar un medio, confirmando que aquí no se necesita agregar ningún negativo para que la igualdad se cumpla, ¿no? Pero bueno, es una forma rápida de verificar estas identidades con la calculadora. Y ya para ir aterrizando y terminando estas herramientas básicas de trigonometría, el círculo unitario, ¿no? ¿Por qué hay dos círculos unitarios? Obsérvenlos un momento y ustedes mismos descifren la pequeña diferencia entre ambos. Pónganle si quieren pausa al video y seguramente ya notaron que la diferencia está en los ángulos de aquí abajo.
En el primer círculo unitario tomé como el sistema de referencia normal, que es pues el cero apuntando hacia la derecha, como si aquí hubiera un plano cartesiano. 0 grados es pues desde el eje positivo X, que esa ya es una convención, y los ángulos con esa convención se miden positivos en sentido antihorario. Entonces, desde el cero son 30, 45, 60, 90, 120, etcétera, hasta completar una vuelta, donde aquí en el cero podía haber agregado 360, ¿no? El 0 y el 360 podríamos decir que comparten lugar, ¿no? En cambio, en este se utiliza una convención un poquito distinta. También es para acá positivo, pero para abajo negativo. Lo bonito es que los ángulos de abajo, si se dieron cuenta, son un reflejo perfecto de su ángulo de arriba. Por ejemplo, este menos 30 está en la misma posición que el 30 positivo, menos 45, 45, menos 60, 60, menos 90, 90. Eso hace que aquí pasa algo interesante. Aquí comparten lugar el 180 positivo, que llegaría por este lado, o el 180 negativo, que llegaría por este lado. O sea, este punto se puede ver de esas dos maneras, como un 180 positivo o como 180 grados negativo. Esto ahorita lo puse en grados, pero si lo quieren convertir a radianes, se puede, simplemente apliquen esta equivalencia. ¿Qué significa esto de aquí? Significa que todas estas coordenadas que ven aquí, eh, la coordenada de la izquierda, que fungiría como la coordenada X, es el coseno del ángulo de esa marquita, de ese punto, y la coordenada Y es el seno. Explico. Por ejemplo, y compruébenlo con su calculadora. Si le ponen ahorita en su calculadora científica, chequen que esté en grados. Si le ponen ahorita en su calculadora científica coseno de 30, les apuesto lo que quieran, que la respuesta va a ser raíz de 3 entre 2. En cambio, si le ponen seno de 30, les tiene que aparecer un medio. Y eso para los otros puntos de aquí del círculo unitario, ¿no? Por ejemplo, si le ponen, y chequenlo, comprueben, si le ponen coseno de 150, váyanlo haciendo, les tiene que arrojar menos raíz de 3 entre 2, pero si le ponen seno de 150, les va a arrojar un medio positivo, ¿vale? Así funciona esto de aquí, ¿no? Entonces, las coordenadas X son los cosenos de cada ángulo en el que ustedes estén en este círculo, y la coordenada Y es el seno de ese ángulo. La verdad es que parece que es mucha información esto, pero no. Con que se aprendan el primer cuadrante, ustedes pueden darse cuenta que el segundo, el tercero y el cuarto son una proyección del primer cuadrante. ¿A qué me refiero? ¿Por qué creen que dibujé ahorita estos rectángulos aquí adentro? Fíjense bien. Por ejemplo, el 30. Vean que el 30 está justo a la misma altura que el 150. El 150 está alineado con el 210. El 210 está a la misma altura que el 330. Y el 330 está alineado con el 30. Y dense cuenta que justamente esas cuatro esquinas de este rectángulo verde tienen exactamente los mismos números, las mismas coordenadas, solo que cambian los signos. Y eso lo sabemos desde más chicos, ¿no? Desde secundaria nos dicen que en el primer cuadrante ambas coordenadas van a ser positivas. Aquí está, positivo, positivo. En el segundo cuadrante, la coordenada X será negativa y la coordenada Y será positiva. Por eso aquí ven que todos estos puntos tienen las X negativas y las Y positivas. En el tercer cuadrante tenemos ambas coordenadas negativas, y en el cuarto cuadrante tenemos positivas las X, negativas las Y, pero son las mismas coordenadas. Por lo tanto, con que te aprendas el primer cuadrante y pues estos rectangulitos les entiendas, ya es muy fácil llenar el círculo unitario, ¿no? Ahora, ustedes dirán, oye, pero ¿cómo me aprendo más fácil estos ángulos? Muy fácil. Simplemente del 90 avancen los tres ángulos notables con los que más vamos a estar trabajando en la materia: 30, 45 y 60. De hecho, son cinco, tomando en cuenta el 0 y el 90. Pero esos solo son como una referencia. En realidad, los que más vamos a ocupar son estos tres. Entonces, si del 90 le sumo 30, 120. Si al 90 le sumo 45, 135. Si al 90 le sumo 60, 150.
Y si al 90 le sumo 90, o 180 grados, ¿no? Y aquí hago lo mismo, 180 más 30 me da 210, 180 más 45, 225, es como resetear la cuenta. Y por último, lo mismo con el 270, ¿vale? Ahora, una forma rápida de aprenderse estas coordenadas, ya para terminar lo de los círculos, es muy sencillo, hay un truquito. Fíjense bien, me voy a ir, perdón, con la coordenada Y, 0, y luego voy a subir 1, luego subo 2, luego subo 3. Es como subir escalones, ¿no? Escalón 0, escalón 1, escalón 2 y escalón 3. Luego, ya que tengo el 1, 2, 3, le pongo raíz y luego le saco mitad. Obviamente, pues al uno ya le puedo quitar la raíz porque el uno sí tiene raíz exacta y por eso queda solo un medio, pero pues el 2 y el 3 como no tienen raíz exacta, sí se quedan con la casita de la raíz. Y con la coordenada de la izquierda, si ya se dieron cuenta, es algo parecido, pero para abajo, 0, 1, 2, 3, les pongo raíz y le sacamos mitad. Y así de fácil es llenar el primer cuadrante y ya vieron cómo el primer cuadrante me proyecta hacia los otros cuadrantes a través de estos rectángulos. Y bueno, esa es la única diferencia de este círculo a este, la forma en la como represento los ángulos. Y finalmente, otra herramienta que nos va a ser muy útil en trigonometría es saber lo básico de triángulos rectángulos, aquellos que tienen una esquina de 90 grados. Yo recomiendo que le pongan así nombres, pero es una simple recomendación. A este lado, llámenle A para que se relacione con A de altura. A este lado B para que sea B de base. Y ya nada más por seguir el alfabeto, pues ABC, ¿vale? Hubiera estado más padre a lo mejor D de diagonal, pero bueno, no importa. Ahí nos vamos con la C. Entonces el teorema de Pitágoras es este de aquí, la suma de los cuadrados de los catetos menores tiene que ser igual a el cuadrado del cateto mayor, también llamado hipotenusa. Y estas 6 razones trigonométricas son cocientes que relacionan los tres catetos de un triángulo rectángulo, dependiendo qué esquina elijamos. Podemos elegir la esquina inferior o podemos elegir la esquina superior. Ahorita yo decidí tomar la esquina inferior como referencia. Para esta esquina, el cateto opuesto sería el que está enfrente de ella. La hipotenusa siempre será el cateto que está enfrente de la esquina de 90 grados. Y el adyacente es el que está junto a ese ángulo, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros nos parásemos acá, ahí cambia los catetos, porque por ejemplo, si teta estuviera acá arriba, el cateto opuesto sería el de acá, el adyacente sería este, y pues la hipotenusa esa es la que no cambia, esa es invariante, ¿vale? Aquí hay una mnemotecnia muy sencilla, no sé si la conozcan, pero pues es coca, coca, hielo, hielo, y ahora vamos de reversa, pero ahora llenando los denominadores con la misma frasecita. Coca, coca, hielo, hielo. Asocienlo al refresco, ¿no? Coca y hielos. ¿Qué más? Las puse así para que se pongan enfrente las parejitas, ¿no? El seno con su recíproco, que es la cosecante, el coseno con la secante, la tangente con su recíproca, que es la cotangente. Estos dos triángulos son vitales, sobre todo en un tema que veremos más adelante, que son números complejos. ¿Qué significa la k? La k es un factor de escala que puede ser el número real que ustedes quieran. La k puede ser un número entero, puede ser un número fraccionario, inclusive puede ser un número irracional, no sé, raíz de 2, por ejemplo. Entonces, la k es simplemente eso, una constante que me ayuda o que me hace que estos triángulos se puedan hacer más grandes o más pequeños, pero que se respetan las proporciones, ¿no? Y los ángulos. Por ejemplo, si la K valiera 2, ¿sí? Gráficamente significaría que yo puedo hacer ese triángulo 2 veces más grande. Entonces la hipotenusa sería 2 por 2, 4. Esta altura sería, así se queda, 2 raíces de 3. Un número entero no se multiplica tan fácil con un número irracional, porque muchos dirían, ¿eso no sería raíz de 6? No. Así se queda 2 raíces de 3 y la base sería 2 por 1, 2. Lo interesante es que los ángulos no se cambian. Por ejemplo, aunque yo la haga más grande, esta esquina seguirá siendo de 90 grados, ¿no? Entonces, la escala también puede ser fraccionaria, ¿no? Por ejemplo, un medio. Pero entonces hay que entender que la escala afecta a los tres lados por igual, ¿no? Entonces, un medio de 2 sería un entero, un medio de raíz de 3 así se queda, o lo puedo ver como raíz de 3 entre 2,
y un medio de uno, un medio, por ejemplo, ¿no? Y con este triangulito pasa algo similar, nada más que ahora los catetos, este es un triángulo isósceles, ya que estos dos catetos son iguales, por lo tanto estos dos ángulos también son iguales, ¿vale? Y la hipotenusa vale raíz de 2. Si quieren comprobar que estos triángulos están bien, aplíquenles el teorema de Pitágoras y verán que se cumple. ¿Y qué más? Ah, bueno, en este, donde esté el ángulo de 30, es donde se pone el cateto que mide raíz de 3. Relacionen el 30 con el 3, ¿no? Ahora sí que el 3 persigue al 3. Estos nada más que nada apréndanselos, nos van a servir más adelante. Y para cerrar ahorita este video, triángulos oblicuángulos, o sea, aquellos que ya no son rectángulos, tienen aquí una regla para poder acomodar los lados, ¿no? Por ejemplo, si yo decido llamarle a esta esquina, a este vértice A mayúscula, a su cateto de enfrente le llamaré A minúscula. Si decidimos llamarle a este vértice B mayúscula, el cateto de enfrente tendrá que tener el mismo nombre, pero en minúscula. Y C mayúscula, enfrente tiene que estar C minúscula, ¿no? Obviamente las letras pueden ser otras. Por ejemplo, si esta es P mayúscula, pues esta es P minúscula, pero se acostumbra el famoso ABC. Ahora, si tu profesora o profesor no usa tanto los vértices, ok, también puede ser que usen más los ángulos como tal, ¿no? Entonces, un ángulo se puede definir basándose en el vértice o como tal en el mismo ángulo, ¿no? Entonces, a esta esquina yo la puedo representar con la letra A o con alfa, ¿no? Ya metiéndonos en el alfabeto griego. Entonces, alfa, beta para B y gamma para C, ¿vale? Alfa para A, perdón, me faltó ahí, beta para B y gamma para C. Pero sí que exista esa relación de que un ángulo se tiene que llamar igual que su lado opuesto, pero ya sea en mayúscula o en alfabeto griego. De hecho, alfa es la primera letra del alfabeto griego, igual que la A para el nuestro. Beta es la segunda letra, igual que B. Y gamma es la tercera letra, igual que C. Tiene que haber esa relación. Esa sí es una regla, ¿eh? Con eso, pues ya podemos hablar de la ley de cosenos, que se aplica cuando conozco los tres lados o cuando conozco dos lados y el ángulo entre ellos. Por ejemplo, si yo conociera este lado y este ángulo, ahí sí aplica LAL y aplico ley de cosenos. Pero, por ejemplo, si conozco este lado y este ángulo, eso ya no es LAL, porque aunque sí conozco dos lados y un ángulo, no es el ángulo entre los lados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, cuando ninguna de estas dos se cumpla, me voy a ley de senos. También ley de senos aplica en cualquier otro caso que no sean estos dos o cuando ya conozca cuatro datos. O sea, a lo mejor tres lados y un ángulo o dos ángulos y dos lados. O sea, si yo ya conozco tres datos de un triángulo, digo, cuatro datos, perdón, de un triángulo oblicuo ángulo, ya también la opción es ley de senos. Y bueno, estas son las fórmulas. Esta es la fórmula de ley de cosenos. Esta es la fórmula de ley de senos. Alguien dirá, oye, a mí me enseñaron la fórmula con los lados arriba y seno de alfa, seno de beta y seno de gamma abajo. Está bien, también vale. Es una equivalencia. Y alguien dirá, oye, Eric, aquí yo sabía que eran otras dos fórmulas. Sí, pero al final del día tienen la misma estructura, nada más que es como permutar o, bueno, cambiar las letras de esta manera. O sea, aquí hagan de cuenta que lo único que hice fue cambiar las Bs por las As y las As con las Bs. Y en la otra, pues igual, las As con las Cs. Pero al final del día es la misma estructura. ¿Vale? Bueno, pues esas son las herramientas básicas que necesitaremos en un curso de álgebra, especialmente enfocándonos al temario de la Facultad de Ingeniería.